pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, estaba bajo el yugo de esclavitud por causa de los egipcios, amén. Todos bien, yo creo que como cristianos hemos escuchado esa historia de cómo los egipcios oprimían constantemente a los israelitas hasta que Moisés los sacó de allá, porque fue enviado primeramente por Dios, amén. Santo es el nombre del Señor. Sabemos cómo dividió las aguas, cómo los israelitas cruzaron y los carros del faraón fueron desechados, amén. Todos ellos perecieron, el pueblo de Israel fue librado. Y es entonces cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, amén. En la tierra de Canaán, esa era una tierra que los israelitas iban a tomar para poder habitar en ella. Pero ellos no iban a comenzar a construirse casas ahí, no. Lo que ellos iban a hacer por mandato de Dios es que iban a pelear con su ejército e iban a destituir a todas las naciones que estaban en Canaán. Amén. Eso dice la palabra. Ellos tenían que ir como guerreros y destituir a todos los de esa tierra, incluyendo gigantes que habían en ese tiempo, los hijos de Anac, dice la palabra. Y les explico esto para situarlos en contexto, para saber y llegar a esta parte que es la que vamos a hablar hoy. Amén. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a conquistar estas tierras de Canaán, la tierra del amorreo, del fereceo y muchas otras naciones que habitaban en ese lugar, amén. Y Dios les concedía la victoria. Más sin embargo, el pueblo de Israel constantemente, a pesar de tener la fe bien puesta en Dios, comenzó de a poco a caer en la idolatría, amén. Comenzó a dejarse llevar por los ídolos que tenían ellos. Ellos tenían otras costumbres, tenían otros dioses, falsos dioses, por cierto, amén. Porque solamente hay un Dios y es nuestro Señor Jehová, con su Hijo Jesucristo que mora en el cielo, a su mano derecha, amén. Y el que nos ha concedido el Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios para siempre. Y entonces ellos dice la palabra, comenzaron a prostituirse yendo en pos de los ídolos. Ellos tenían a ídolos que menciona la Biblia como Baal y también a una tal Ásera, dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que el pueblo de Dios estaba separado ahí, estaba en santidad, pero muchos de ellos comenzaron a ver entonces estos dioses que tenían ellos y comenzaron a ir en pos de ellos. Amén. ¿Y qué sucedió? Pues que como consecuencia del pecado, Dios comenzó a castigarlos. Amén. Comenzó a entregarlos a sus enemigos. Comenzó a entregar al pueblo de Israel a sus enemigos, más el Señor constantemente los comenzaba también a librar. Así como Dios castiga, también los libraba. Amén. Y así lo hace Dios hasta incluso hoy en día en nuestro tiempo, porque la palabra de Dios no cambia. Es siempre la misma, amén. Dios hace que el ciclo se repita, dice una parte ahí en la palabra de Dios. Dios hace que el ciclo se repita. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y entonces Dios comienza a levantar, la palabra dice, estos jueces que libraban a Israel de todos sus adversarios, de todos quienes los oprimían, de todos aquellos que los afligían, amén. Y entre ellos estaba una mujer llamada Débora, la cual viene antes del héroe que les voy a contar hoy, amén. Y esta mujer llamada Débora había gobernado Israel durante un periodo de tiempo, amén. Y junto con otro varón israelita, ella peleó contra un rey enemigo, el cual se llamaba Sísara, amén. Santo es el nombre del Señor. Y entonces ellos en efecto lo vencieron a sus enemigos y Sísara fue muerto, amén. Dice la palabra que tenía 900 carros herrados, que en ese tiempo eran como lo más temible que te podías enfrentar contra un ejército, amén. Mas ellos, por gracia de Dios, vencieron y destruyeron a Sísara,
Amén. Dice la palabra que él cuando vio que iba a ser derrotado, se bajó de su carro entre los muchos que habían, entre esos 900, se bajó del suyo y escapó hacia una tienda que había ahí. Amén. Y dice que ahí fue ensartado por una mujer que le ensartó una lanza aquí en su sien, dice la palabra. Amén. Y cuando llegó Débora, se dio cuenta de que pues Dios lo había entregado en sus manos. Amén. Porque eso dice la palabra, que Dios es el que lo entrega en sus manos a los enemigos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y entonces ellos entonaron un cántico que aparece también en la Biblia. Y aleluya, porque el pueblo de Israel quedó libre. Y comenzó un periodo de paz, un periodo de calma, donde ya no los acechaban sus enemigos. Amén. Más aconteció que nuevamente el pueblo de Israel, y también como nos suele pasar a nosotros muchas veces, una vez que caímos en la comodidad, en la tranquilidad, ¿qué sucede? Nos olvidamos de Dios. Amén. Lamentablemente, cuando estamos en la comodidad, nos olvidamos de Él. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor sacude las cosas, amén, porque se habían olvidado, y entonces despierta un enemigo, y el enemigo son los madianitas, que dice la palabra, refiriéndose a Madián. Los entregó en manos de Madián, dice la palabra, por 7 años, amén, porque ellos se habían olvidado del Señor, otra vez se habían ido en pos de ídolos, amén, se habían ido en pos de otros dioses. Gloria a Dios para siempre. Y entonces tuvieron 7 años bajo el yugo de Madián, y dice la palabra que ellos los oprimían de una manera muy terrible, porque no dejaban qué comer en Israel. Dice la palabra que ellos llegaban como langostas con sus tiendas, y dice que sus camellos eran innumerables, como la arena que hay en el mar, amén, en las playas. Así dice la palabra, que eran innumerables, hermanos, que no eran incontables, dice. Amén. Y entonces ellos con temor comenzaron a esconderse en cuevas, y se hicieron también lugares fortificados, se hicieron fuertes para poder resistir a estos enemigos tan terribles que eran los madianitas, los cuales también iban acompañados con los hijos del oriente, dice la palabra. Y el pueblo de Israel primeramente trató de resistir, amén. Trataron de resistir con sus propias fuerzas, en su pensamiento humanista, amén. Trataron de aguantar y resistían a Dios, y dice la palabra que lo hicieron durante 7 años, 7 años que pues nadie, o quizá algunos clamaban a Dios, permítanme pensar, pero era poco el pueblo que clamaba, amén. No quiero decir que ninguno clamaba, porque era el pueblo de Dios, o sea, tendría que haber hombres que clamaban, mujeres que clamaban a Dios, sí o sí. Amén. Pero durante 7 años, dice la palabra que después de estos 7 años llegó el clamor a Jehová. ¿Y él qué hizo? Pues inmediatamente respondió, inmediatamente salió en ayuda de su pueblo. Y dice la palabra que él envió un varón profeta. Amén. Y a través de ese profeta habló a Israel. Y dijo a través de ese profeta que él le recordaba las cosas que había hecho por Israel, como los sacó de Egipto con Moisés, y le recordó al pueblo de Israel que pues no temiesen a los ídolos a los dioses de los amorreos, dice la palabra, que es la tierra donde ellos estaban. Amén. Aunque al decir que no teman a los dioses de los amorreos, no se refiere a que les tengan miedo, sino que a que no los veneren. Amén. Porque la palabra dice, teme solo a Dios. ¿No es verdad? Teme a Dios. Más tú teme a Dios y apártate del mal. Amén. Y por eso él, a través de este profeta, él decía eso. El Señor, por eso a través de ese profeta decía que no teman a los dioses de los amorreos, que no los veneren. A eso se refería, a que no los veneren. Más, ahí mismo Dios les dice, más no me hicieron caso, amén. Más no oísteis mi voz. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues por su amor y por su misericordia,
visita a un varón llamado Gedeón, amén, el cual dice la palabra que se hallaba trillando trigo en la casa de su padre, amén. Estaba escondiendo el trigo de los madianitas, amén. Y dice la palabra que vino el Espíritu, el ángel de Jehová, quiero decir, vino el ángel de Jehová y se le presentó a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y imagínense a Gedeón, porque Gedeón pues tenía temor porque estaba escondiendo el trigo y él en realidad sentía un temor, amén. Pero Dios ve más allá. Dios ve más allá de lo que somos. Dios ve más allá de lo que creemos que somos. Gloria a Dios para siempre, sí, Señor. Amén. Y entonces Dios le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y pues Gedeón en su temor le dice, permítame pensar quizá con mucho dolor, con sufrimiento, le dice: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? Amén. ¿Dónde están, dice la palabra que le preguntaba, dónde están las maravillas que hizo con nuestros padres? Amén. Cuando los sacó de Egipto. Gedeón le preguntaba estas cosas, porque él no comprendía por qué entonces estaban siendo oprimidos de esa manera. Amén. Pero Dios tenía un propósito con Gedeón. Él tenía pensado libertar a Israel a través de él. Amén. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pues vayámonos a Jueces, al capítulo 6, versículo 14. Amén. Esta parte es importante porque marca un antes y un después con Gedeón. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra que el Señor le hizo de esta manera. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aleluya, sí, Señor. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Recordemos que el Señor ya había hecho algo parecido con Moisés. A Moisés también, cuando se le apareció y le dijo que fuese a librar a los israelitas de Egipto, también le dijo una palabra parecida, ¿no es cierto? Amén. Moisés tenía temor también, trataba de excusarse, pero el Señor ahí estaba y le decía: yo estaré contigo. Amén. Dios le estaba prometiendo la victoria. Amén. Aún no había acontecido nada, pero el Señor ya le estaba prometiendo que iba a salir vencedor. Y también lo hace con Gedeón en esta palabra. Amén. Aunque la palabra de Dios también dice que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Y Dios le había prometido esto a Gedeón: ve con tu fuerza. Amén. Porque Jehová lo iba a entregar a los madianitas en su mano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que Gedeón al ver a Dios le pregunta si puede presentarle su ofrenda, porque en ese tiempo era muy común que se hiciera sacrificio, holocausto. Amén. Todos sabemos eso, que en la antigüedad se hacían muchos sacrificios y holocaustos a Dios. No así como ahora, que los mayores sacrificios son la oración, un espíritu contrito y humillado. Amén. En ese tiempo se hacían los llamados holocaustos. Amén. Y entonces viene Gedeón y le presenta su ofrenda al Señor. Y dice la palabra que él preparó un cabrito para el Señor. Preparó la carne en un canastillo, dice la palabra. Y también preparó panes sin levadura. Amén. Preparó estos panes y también el caldo de la carne lo preparó en una vasija. Y el Señor le había dado la orden de que se los presentara en un peñasco. Amén. Y que los dejase ahí, que dejase ahí la carne, dejase ahí estos panes sin levadura y que vertiese el caldo. Amén. Y en el momento en que Gedeón hace esto, dice la palabra que el ángel del Señor tenía un báculo en su mano. Amén. Y en el momento que con el báculo toca esta ofrenda, salió fuego de la peña. Amén. De este peñasco que había.
y consumió la carne y consumió ese pan que había. Y entonces el Espíritu del Señor desapareció. Se entiende que consumó, digamos, consumó la ofrenda de Gedeón, como que confirmó con ello lo que iba a hacer con Gedeón. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y en esa misma palabra dice que después, ya cuando acontecía de noche, el Señor le habló a Gedeón nuevamente y le dio una orden. Y una orden muy importante porque primeramente tenía que Gedeón despejar su casa, tenía que limpiar su casa primeramente, tenía que despejar a los ídolos. Amén. Porque ciertamente su padre tenía un ídolo de Baal. Su padre también lo adoraba, ese ídolo, y también tenía una imagen de esta diosa llamada Ásera. Y al Señor, ¿qué había hecho? Le había ordenado que se deshiciese de ellos. Amén. Le dice el Señor que tome un toro del hato que tenía, es decir, del grupo de ganado que tenía, del ganado comunitario, y le dice que tome al segundo toro de 7 años para que derribe ese altar de este tal Baal. Amén. Y le dice también que corte la imagen de Ásera. Y Gedeón lo hizo de esta manera. Amén. Obedientemente a la palabra del Señor, comenzó limpiando su casa. Y permítanme pensar, a lo mejor de la manera que lo hizo, a lo mejor a este toro le amarró unas cuerdas y después amarró unas cuerdas a su espalda y amarró al ídolo, me imagino, y el toro con su fuerza lo habrá derribado, cual si fuera una estatua. Amén. Permítanme pensarlo así. Y también destruyó la imagen de Ásera, y con la madera de ese ídolo, dice la palabra que comenzó a ofrecer en holocausto a este ganado, a este toro que tenía. Amén. Y él lo hizo de noche por temor a que vinieran represalias, porque la gente del pueblo eran todos entregados a los ídolos. Amén. Todos la gran mayoría había abandonado al Señor. Y entonces cuando llega el otro día, dice que los del pueblo vieron que estaban los restos del holocausto, vieron el resto del toro sacrificado ahí, y pues comenzaron a indagar, comenzaron a preguntar quién era el que había hecho esto, y se enteraron de que había sido Gedeón. Amén. El hijo de Joar, así se llamaba su padre, Joar. Y ellos fueron a buscar a Gedeón, a este varón al que se le había aparecido el ángel del Señor, y fueron directamente a su padre y le dijeron que saca a tu hijo porque debe morir. Amén. Pues ha derribado el altar de Baal. Amén. Ellos celosos por sus creencias erróneas, trataban de proteger aún esas falsas creencias. Saca a tu hijo porque debe morir. Imagínense, hermanos, cómo sería que nosotros, si nos aconteciese que por nuestra fe de repente gente desconocida de afuera viniese y nos dijese: usted tiene que salir ahora mismo, tiene que morir porque cree en Dios solamente. Amén. Sería terrible, hermanos. Y así le sucedió a Gedeón. Imagínense cómo se sentiría. Pero Gedeón no estaba solo. Amén. Dice la palabra que en ese momento también a su padre Joar se le abrieron los ojos. Su mentalidad se despejó y él comprendió en ese momento que pues su idolatría estaba mal. Amén. Comprendió que su idolatría estaba mal y les dijo: si este Baal es un Dios, pues que contienda él con el que derribó su altar. Amén. Y cualquiera que contienda con Baal, pues que muera, dice la palabra. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Y entonces dice la palabra que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, dice la palabra, vino sobre Gedeón. Amén. Seguramente
después de que su padre lo había derribado, o sea, perdón, después de que su padre se había puesto de su lado, se le habían abierto los ojos, pues en Gedeón también habrá venido un espíritu más de valentía, se sintió apoyado, porque ¿a quién no le gusta sentirse así, hermanos? Amén. Fortalecido por los otros que también creen. Amén. Y pues su padre se había puesto de su lado. Y entonces dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Vino sobre él y dice que tomó el cuerno de un carnero. Y con él comenzó a tocar y se empezaron a reunir los de las demás aldeas de Israel. Se juntaron guerreros junto con él. Y imagínense que él siendo incluso el menor de la casa de su padre, dice la palabra que su familia era pobre también. Ellos no tenían riquezas, no eran quizá como Abraham que tenía mucho ganado, amén, tenía muchos siervos, no. Gedeón era un varón de Dios que vivía con austeridad. Esa es la palabra que buscaba. Vivía con austeridad, amén. Tenía pocas cosas. Pero pues, ¿quiénes somos nosotros para interponernos al juicio de Dios? Amén. El Señor quería usar a este varón que no tenía prácticamente nada. Amén. Y entonces, imagínense a este Gedeón que ahora estaba ahí con el cuerno de carnero y tocaba, y pues los hombres reuniéndose ahí, simplemente porque el Espíritu de Dios lo había hecho de esa manera. Había puesto gracia en él y entonces comenzaron a venir los demás guerreros. Permítame pensar con sus espadas, con sus armaduras, quizá. Porque dice la palabra que los madianitas estaban en un valle. Amén. Se habían puesto a acampar en un valle, seguramente preparaban el siguiente ataque hacia Israel. Y entonces Gedeón tenía a un pueblo con el que iba a atacar y pensaba vencer a los madianitas. Pero aún Gedeón peleaba con las dudas. Amén. ¿Y él qué hace? Pues decide probar al Señor. Pero obviamente con un gran respeto. Decide probar al Señor y le dice: Señor, permíteme hablar aún esta vez, que no se encienda tu ira. Y le dice que dice la palabra que él tomó un vellón de lana de oveja, amén. Y él lo dejó en la era, se entiende que lo dejó en el suelo, amén, en la tierra. Y dice la palabra que él esperaba que el rocío, la noche que cayera el rocío, pues estuviese solamente en el vellón y toda la tierra de alrededor estuviese seca. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y Dios lo hizo así y le confirmó. Amén. Cuando él despertó el otro día, efectivamente el vellón de lana estaba con el rocío, y dice la palabra que él lo exprimió y sacó un plato lleno de rocío, amén, de agua, y la tierra seca. Y después nuevamente le dice, para hacer la misma prueba pero de manera invertida, dice que esta vez que el rocío caiga en la tierra y que el vellón quede seco. Y aleluya a Dios, porque al otro día aconteció del mismo modo. Amén. Santo es el nombre de Dios. O sea, imagínense cómo el Señor acudía a las palabras que decía este hombre. Amén. Pero ciertamente porque él tenía fe. Amén. Él creyó en Dios. Y por eso Dios le daba estas pruebas le daba estas señales. Eran señales para demostrar, porque Dios quería que él viese que estaba Dios con él. El Espíritu de Jehová, dice la palabra, que vino sobre él, perdón. Y pues Dios no la abandonó hasta el final. Amén. Y ciertamente fue y se presentó allá en el valle para enfrentar a estos madianitas, a los hijos del oriente. Amén. Así dice la palabra. Pero mientras ellos iban allá de camino, él tenía un grupo de 32,000 hombres, dice la palabra, 32,000 hombres listos para la pelea. Y los hijos de Madián eran alrededor de unos
120, 130.000 soldados. Amén. Al menos sacando cuentas, eran más de 100.000 contra los que ellos se iban a enfrentar. Pero al Señor con estos 32.000 no le pareció bien. Y le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo que está contigo. Y le dice: no sea que Israel diga que por mi mano, digamos que los soldados se dijeran: por mi mano me salvé, amén. Que fue por mi fuerza, por mi propia fuerza vencimos a los madianitas. Y el Señor no quería que esto fuese así, porque el Señor siempre quiere exaltar su propia fuerza, amén. Gracias, Señor, amén. La fuerza siempre es del Señor, y Él por eso escoge siempre a lo menospreciado, lo más pequeño, porque así Él quiere demostrar que la fuerza proviene de Dios y no del hombre, amén, no de la mujer. La fuerza proviene de Dios. Y entonces ahí le dice el Señor que el pueblo es demasiado, y le dice que Él debía pregonar en oídos de este ejército que se había reunido junto con Gedeón. Y le dice que todo aquel que tema y se estremezca, que pues se regrese a su hogar. Amén. Todos los que tenían miedo, regrésense a sus hogares. Y pues entonces comenzaron a desertar. Comenzaron a desertar y se fueron en total unos 22. Amén. No fueron 22, fueron 22.000 hombres. 22.000 hombres fueron los que se marcharon porque tenían temor, amén. Quedando en total solamente unos 15.000 soldados. 10.000, perdón, amén. Santo es el nombre de Dios. 10.000 hombres. Y pues bien, ¿vamos a la batalla? No, el Señor aún no le parecía correcto que fuese con estos 10.000 hombres. Imagínense cómo se habrá puesto Gedeón en ese momento. Es decir, me espera un ejército de millares y Dios aún no quiere que vaya siquiera con estos 10.000. Pero el Señor ahí en ese momento le habla y le dice que llévalo a las aguas y ahí te los probaré. Amén. Y dice: cualquiera que beba llevando el agua con su mano a la boca, a eso el Señor les dice que los deje. Amén. Y todos los que se arrodillaban a beber del río, como bebe el perro, dice la palabra, esos pues serían destituidos. Amén. Y sucedió así. Algunos soldados se arrodillaban a beber, otros tomaban de su mano, con tal de que estos que tomaron de su mano fueron 300 hombres. Amén. 300 hombres con lo que el Señor decidió darle la victoria a Gedeón. Amén. Gloria a Dios para siempre, imagínense. Santo es el nombre de Dios. Y entonces con estos 300 el Señor le decidió dar la victoria a Gedeón. La palabra dice que para cuando se hizo de noche, el Señor ordenó que Gedeón fuese a investigar el campamento de los madianitas y le dijo que si tenía temor, pues que fuese con su criado. Amén. Y Gedeón fue con su criado y se acercó, me imagino a pasos lentos, en silencio, ocultándose. Se acercó al campamento allá en el valle donde estaban los madianitas. Y dice la palabra que ellos estaban todos juntos como langostas, amén, como langostas. Era un ejército de millares, amén. Y entonces Gedeón, cuando regresa, después de haber visto todo este ejército, dice que habían 2 soldados que estaban hablando. ¿Y por qué? Pues estaban contando un sueño que había tenido uno de los soldados, amén. Y él le dice que en el sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de los madianitas, y decía que golpeaba a la tienda de los madianitas, al campamento, perdón, que lo golpeaba de tal manera que caía de arriba abajo, amén, que el campamento madianita quedaba desplomado, hermanos, amén. Y entonces había ahí también un soldado que interpretó el sueño y le dijo: esta no es, refiriéndose al pan de cebada,
este no es sino la espada de Gedeón. Amén. Indicándole pues que iba a salir vencedor. ¿Y qué dice la palabra? Santo es el nombre de Dios. Amén. Pues la palabra dice, permítame pensar que ahí Gedeón se habrá apartado a un lugar para estar tranquilo, porque pues dice que él comenzó a adorar al Señor. Imagínense lo contento que estaba de esa confirmación, aunque ciertamente con temor, porque era un ejército tremendo. Igual uno se pone en ese lugar y pues uno se imagina de dónde sacaría fuerza uno. Pues no las tendría. Solamente Dios por fe lo hacía. Por fe se decía, con estos 300 hombres vamos a ir y vamos a vencer. Ellos no sabían si iban a pelear con espadas, si lo iban a rodear, ellos no tenían idea. Ellos simplemente fueron por fe, amén. Y Dios le fue revelando a Gedeón cómo iban a vencer. Y entonces, ¿qué hizo él? Pues este grupo de 300 lo comenzó a dividir en 3 escuadrones de 100, amén. Y dice la palabra que fueron a los extremos del campamento de los madianitas. Y en el momento en que ellos hacían el cambio de guardia, cuando estaban cambiando a los soldados que vigilaban, Gedeón le dice: